Buenos días, bienvenidos a nuestro canal donde vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Seguimos en el capítulo 3, a partir del versículo 15 y vamos a leer hoy y a considerar hasta el 19. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender tu palabra, la palabra que has dejado para nosotros, y que para comprender no necesitamos más que acercarnos a ti humildemente y rogarte que por tu Espíritu tú nos reveles las grandes maravillas que hay en ella. Y Señor, entre todas las maravillas que nos muestras en tu palabra, sabemos que la principal, la única realmente es tu Hijo Jesucristo. Que podamos aprender de él esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si hay una característica que define a las sectas de manera precisa es la uniformidad. Cuando pensamos en una secta, pensamos en uniformidad tanto en la fe como en la conducta. Las personas que, por desgracia, están en una secta tienen una manera de pensar que les es dada, una doctrina, un cuerpo de doctrina, de enseñanzas que tienen que aceptar completamente. Ahí no hay lugar para la discrepancia, tienen que aceptarlo todo. De hecho, incluso cuando razonan, cuando hablan con personas y razonan, no siguen sus propios razonamientos que ellos han estudiado y desarrollado, sino los razonamientos que otros les han dado. De tal manera que una conversación con ellos, como sabremos muchos por experiencia, es bastante mecánica. Entonces hay uniformidad en cuanto a sus creencias, pero también hay uniformidad en cuanto a su conducta. Tienen las mismas prohibiciones, tienen las mismas obligaciones, incluso muchas veces tienen el mismo aspecto. Podemos identificar a qué grupo pertenecen determinadas personas simplemente por su aspecto. La uniformidad es la marca, tanto en su fe como en su conducta. Ahora bien, cuando llegamos al Evangelio y cuando llegamos a la fe cristiana nos damos cuenta en esta carta, por ejemplo, de que esta es la tercera vez que se nos llama a la unidad. En el capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo ya ha escrito: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Después, en el capítulo 2, versículo 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y al comienzo de nuestro texto, en el versículo 15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y la pregunta entonces es si al final esa uniformidad que hay en las sectas, de que todos piensen igual y de que todos se conduzcan igual, es lo mismo que ofrece la fe cristiana. El hecho de que todos estemos unidos, sintamos lo mismo, pensemos lo mismo. Espero que nos demos cuenta en el texto de hoy que es muy diferente, que no tiene nada que ver realmente. De hecho, las propias palabras que se emplean en el texto y que he empleado yo al principio ya marcan una diferencia. No se trata de uniformidad, no se trata de ser todos iguales, cortados por el mismo patrón como clones. Se trata de unidad, siendo diferentes, siendo diversos, existiendo una pluralidad en la Iglesia de Cristo, que en él tengamos una unidad. Cuando se habla de alcanzar la unidad en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios, se habla de esto precisamente. Y cuando se habla de ser conformados a la imagen de su Hijo, se habla de ser santos como Él es santo, pero sin perder la individualidad y las características propias de cada uno. Nuestro texto comienza con estas palabras, así que son unas palabras de conexión que implican que va a sacar unas conclusiones. El apóstol va a sacar unas conclusiones de lo dicho anteriormente. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y encontramos esta expresión curiosa: todos los que somos perfectos. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto cuando en el versículo 12 ha dicho no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto? Antes ha dicho que no es perfecto, ahora dice todos los que somos perfectos. Para entender esto correctamente debemos darnos cuenta de que aunque sea la misma palabra, en el versículo 12 el verbo indica una perfección absoluta, una perfección consumada.
Y lo que Pablo está diciendo es que no ha alcanzado tal perfección. Esa perfección absoluta todavía no es su estado, sino que prosigue por ver si lo alcanza. Sin embargo, en este otro texto, en el versículo 15, todo lo que somos perfectos tiene el sentido de madurez, tiene el sentido de un pensamiento maduro. Y es en ese sentido que Pablo está diciendo que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o pensemos. ¿Qué es esto mismo? ¿A qué se refiere? Pues si echamos la vista atrás y recordamos lo que vimos en la anterior ocasión, lo que está diciendo es que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que en su muerte, que en su sacrificio está la justicia de Dios para todos los que creen, todos estos, a consecuencia de esa fe, tendremos una nueva vida. Una nueva vida que consiste, sobre todas las cosas, en conocerle más. Y en conocerle experimentalmente, en conocer el poder de su resurrección actuando en nuestra vida. Y es cuando le conozcamos de esa manera, y cuando conozcamos su poder en nosotros, que nos sentiremos impulsados también a padecer por Él, a compartir sus padecimientos en este mundo, a sufrir por su causa. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que tengamos el mismo sentir en este sentido. Y también que tengamos el mismo sentir en cuanto al hecho de que aunque todavía no somos perfectos, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por cambiar, no debemos acomodarnos, no debemos desanimarnos tampoco, debemos seguir hacia adelante, hacia la meta que se ha puesto delante de nosotros, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De manera que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que sobre esta base, sobre este fundamento, el Evangelio y sus consecuencias en nuestra vida, todos los cristianos que seamos maduros debemos pensar lo mismo. No debe haber diferencia, no debe haber disensiones ni discrepancias en estas cosas fundamentales. Ahora alguien me dirá, bueno, pues esto es lo que pasa con las sectas, ¿no? No puede haber diferencias, no puede haber discrepancias. Bueno, vamos a proseguir para darnos cuenta de que no es así. Fijaos, el texto dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí es donde empiezan las diferencias. Si bien es cierto que todo cristiano maduro tiene que tener un fundamento en común con el resto de los cristianos, también es cierto que entre los cristianos hay lugar para las discrepancias. El apóstol lo dice, si otra cosa sentís. Esta otra cosa no se refiere a lo anterior, se refiere a otros temas, a otros aspectos de la fe. Sabemos que la palabra de Dios es amplia, habla de muchos temas, tiene muchos matices, y el apóstol Pablo no está esperando que sus lectores en Filipos estén de acuerdo con él en todo, o vean las cosas exactamente como él las ve. Sencillamente asume que si otra cosa sienten, si piensan de otra manera en algunas otras cosas, el Señor también les revelará esto. Ahora este es un asunto muy importante porque pone una primera diferencia, y es que el cristiano, si bien tiene una base, un fundamento común con todos los demás cristianos, puede discrepar en otros asuntos, puede sentir de otra manera en cuanto a algunos asuntos. Esto tiene dos fundamentos. El primero es que los cristianos creemos en la libertad y en la responsabilidad del individuo para acercarse a la palabra de Dios e interpretarla. Es decir, no creemos que exista una élite, unos sabios, un magisterio, un cuerpo gobernante o como se le llame, que interprete la voluntad de Dios, la ponga en orden y entonces la enseña a los demás. No creemos esto. Creemos que nosotros podemos interpretar la palabra de Dios, que Dios se puede revelar a los individuos. En una ocasión caminaba con mi esposa predicando el Evangelio cuando estábamos recién casados y dimos con una pareja que iba por la calle, una pareja de hombres mayores, ya de edad avanzada. Estuvimos hablando con ellos acerca del Evangelio, nos escucharon respetuosamente y atentamente y al cabo de unos minutos el hombre más mayor me dijo, ¿con qué autoridad interpretas lo que dice la Biblia? Y me sorprendió su pregunta, porque me pareció la pregunta de alguien que va dirigido con un pensamiento. Y a continuación me cita un texto que encontramos en Pedro, en la carta de Pedro, que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me cita ese texto para señalar que yo no tengo la autoridad, yo no tengo el derecho de interpretar por mí mismo la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Por la gracia del Señor, en aquel momento pude recordar cómo sigue ese texto. Y ese texto continúa diciendo: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, ese pasaje no se refiere a si tenemos derecho o autoridad para interpretar la palabra de Dios por nosotros mismos, sino a que la palabra de Dios no viene por la voluntad de hombres. No nació de la iniciativa humana el hecho de que nosotros tengamos la palabra de Dios, sino que nació de Dios mismo. De tal manera que se lo pudo explicar al hombre, y el hombre confuso dijo algo así como: sabéis mucho estos evangélicos, ¿no? Creo que en ese momento me di cuenta de que era un sacerdote, y él pensaba, como se le ha enseñado, que nadie fuera del magisterio de la Iglesia puede interpretar las Escrituras por sí mismo. Sin embargo, lo que encontramos en la Biblia es diferente. Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y predicó el Evangelio a través de las Escrituras, y les anunció a Cristo y les presentó la salvación en él, cuando se marchó, los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que Pablo les había anunciado eran como están escritas. Es decir, aquellos hombres entendieron que era su responsabilidad y también su privilegio poder acercarse a las Escrituras e interpretar. Y fue cuando ellos llegaron a la conclusión, guiados por el Señor naturalmente, de que lo que Pablo había dicho era correcto, que lo creyeron. Qué gran enseñanza para nosotros. Todos los cristianos tenemos la libertad y tenemos el privilegio de interpretar las Escrituras por nosotros mismos. Y es por esta razón por la cual en aspectos secundarios, en matices, en formas, tenemos diferencias. El hecho de las diferencias también tiene otra raíz, otra razón, y es que nuestro conocimiento es imperfecto. El apóstol Pablo explica en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que ahora conocemos en parte. A este lado de la eternidad, nuestra mente también está afectada por la limitación del pecado, y nuestro conocimiento es limitado. No podemos, por tanto, aspirar a tener un conocimiento pleno, pues si lo tuviésemos, todos estaríamos de acuerdo. Es por esta razón que es entendible, que es lógico y que es natural que aun dentro de la cristiandad, de la verdadera cristiandad, haya discrepancias. Si otra cosa sentís, dice el apóstol Pablo. Lo interesante de esta situación es que para Pablo no es un escándalo. Para Pablo lo que sería un escándalo es que los que nos consideramos cristianos maduros no estuviéramos de acuerdo en los fundamentos y no viviéramos de acuerdo a ellos. Pero nuestras diferencias en otros asuntos no le escandalizan. Echando la vista atrás y mirando un poco la historia de la Iglesia, nos damos cuenta de que esto forma parte de nuestra historia desde los comienzos. Siempre ha habido desacuerdos, siempre ha habido diferentes opiniones e interpretaciones sobre multitud de temas. Sobre la Santa Cena, sobre el bautismo, sobre cómo se administra el bautismo, sobre cómo se gobierna la Iglesia, sobre los dones carismáticos, sobre la escatología, sobre el milenio, sobre la tribulación, sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Siempre ha habido multitud de discrepancias entre verdaderos cristianos. Sin embargo, estas cosas no minan la unidad cristiana, porque la unidad cristiana está en Cristo y en su Evangelio. Y todos los que hemos creído en Cristo y confiamos en su Evangelio, estamos unidos. Hay una unidad entre nosotros, a pesar de nuestras diferencias. Esto es algo muy importante que todo cristiano maduro debe entender. Para muchos de nosotros, especialmente durante nuestra juventud, hemos considerado como una especie de cruzada personal el uniformar a todo cristiano que nos encontramos a nuestras creencias y a nuestro conocimiento. Y considero a la luz de este texto que es un error. El apóstol está diciendo: si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, el mismo Dios que nos reveló su Evangelio por medio de su Espíritu, nos revelará las demás cosas. Él sigue revelando cosas a todos los que desean conocerle. No es, por tanto, mi trabajo primordial en esta vida adoctrinar a cada cristiano para que piense como yo pienso. Y considero que es un error. También el hecho de tener ideas en cuanto a aspectos secundarios de nuestra fe es importante y no tiene nada de malo. Y hablar con otros cristianos sobre ello y compartir y discutir y tratar de llegar a posiciones más firmes en cuanto a nuestra fe no tiene nada de malo. Recuerdo un viaje a Barcelona con un pastor muy querido por mí, y todo el viaje de ida, 6 horas, estuvimos discutiendo una cuestión acerca de Israel.
Y las otras 6 horas de vuelta también discutiendo. Y cuando llegamos a casa después de 12 horas de discusión, seguíamos pensando cada uno de la misma manera. Pero para mí lo hermoso de aquella experiencia, cuando la recuerdo, es que sigo admirando a este hombre. Sigo pensando que es un hermano maduro, que vive para la gloria del Señor y que está dispuesto a padecer por él y que está pues completamente enamorado y apasionado de su Salvador y de su Señor. Y es con esto con lo que creo que nos debemos quedar. Hay una anécdota conocida entre dos famosos predicadores, creo que del siglo XVIII, Whitefield y Wesley. Sabemos que eran dos grandes predicadores del Evangelio, con fuego en su corazón, predicaban en la calle, muchos se convertían. El Señor obraba por la predicación de estos siervos suyos. Y sin embargo sabemos que en cuanto a ciertas doctrinas, había entre ellos, saltaban chispas, ¿no? Tenían una diferencia notable. Y esto pues en algunas ocasiones supuso discusiones entre ellos. Pero en una ocasión, uno de los colaboradores de Whitefield le preguntó a este: ¿usted cree que veremos a John Wesley en el cielo? A lo que Whitefield dijo: no lo creo. Pienso que estará mucho más cerca del Señor que nosotros. Y siempre recuerdo con cariño esta ilustración, esta anécdota. Considero que es histórica, porque muestra cuál debe ser el sentir de unos cristianos por otros cuando compartimos el mismo fundamento. Un sentir de auténtico respeto, un sentir de darnos preferencia los unos a los otros, a pesar de que en aspectos secundarios no estemos de acuerdo. Entonces creo que aquí tenemos una primera diferencia importante. No se trata de uniformidad, no se trata de pensar igual en todo. La madurez cristiana consiste en compartir el mismo fundamento y en vivir de la misma manera. Lo dice el versículo 16. En aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. En esos fundamentos. Es en esos fundamentos donde debemos ir adelante. Y es esa unidad la que se demanda de nosotros como cristiandad, como Iglesia de Cristo, en cualquier lugar, independientemente del nombre, de la denominación o del trasfondo. Porque es esa unidad la que todos los cristianos tenemos que mantener por el bien del Evangelio ante aquellos que se oponen. La unidad a la que se ha referido Pablo en el capítulo 1, versículo 27. Ahora, el siguiente tema al que pasamos habla de la imitación de él mismo, ¿no? Dice: sed imitadores de mí, hermanos. El apóstol Pablo se está recomendando como ejemplo para que le imitemos. Y es que aquí hay una verdad importante también. Y es que cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos en el Evangelio, nuestra conducta tiene que reflejar lo que nuestros labios profesan. El versículo dice: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, el Evangelio no es algo que se cree, el Evangelio no es solamente algo que se predica, es algo que se debe ver en la vida de las personas. Es algo que se debe ver en los cristianos maduros. El Evangelio debe estar reflejado en su vida. Pero tenemos esta situación chocante, ¿no? Sed imitadores de mí. Tenemos un pensamiento bastante contrario a los buenos ejemplos, ¿no? A la mayoría de nosotros nos fastidian los buenos ejemplos. Recuerdo en mi época escolar, cuando los profesores elegían a un alumno modelo y lo ponían como delegado de la clase, ¿no? Para ellos era el modelo el que nosotros debíamos imitar. Para nosotros era un resabiado repelente, el último al que nos queríamos haber parecido, ¿no? En aquel tiempo. Hay algo que produce un rechazo en los que son ofrecidos a nosotros como modelos. De alguna manera también, porque estas personas reflejan lo que nosotros no somos. Y esto resulta molesto. Pero es mucho más difícil aún que alguien se presente como modelo a sí mismo. Se ponga delante de los demás como modelo a imitar, ¿no? Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Sed imitadores de mí. ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo podemos comprender estas palabras sin tropiezo? Bueno, en primer lugar, debemos volver la vista atrás al versículo 12 otra vez y entender que el apóstol no se está ofreciendo a sí mismo como un ejemplo de perfección. Él ha dicho no que ya sea perfecto, sino que prosigo. Más bien, el apóstol se está recomendando a nosotros como un ejemplo de alguien que no se rinde, un ejemplo de alguien cuya ambición le lleva a ser más y más como Cristo, a ir más cerca de Él, a caminar más en pos de Él. Es en este sentido, no de perfección, sino de aspiración,
de sana ambición que el apóstol Pablo se nos está presentando como ejemplo. Por otro lado, debemos notar en el texto también que no se está presentando como el ejemplo único. Es cierto que dice, sed imitadores de mí, pero dice, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No se considera el único, no se considera el único modelo, sino que considera que hay otros que también reflejan el Evangelio de una manera acorde y que también a ellos los podemos mirar. Ha hablado de dos de estos hombres en el capítulo 2, ha hablado de Timoteo y de Epafrodito como dos buenos siervos de Dios que padecen por causa del Evangelio y que reflejan en su vida muy bien lo que es el carácter de un cristiano maduro. Por tanto, el apóstol Pablo se está recomendando, pero se está recomendando entre otros, como un ejemplo imperfecto. Si queremos un ejemplo perfecto, lo tenemos, pero solamente uno, lo tenemos en Jesucristo hombre, y ya lo he mencionado también en el capítulo 2, cuando nos ha llamado a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener hacia nuestros hermanos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sabemos todo lo que dice después. Y finalmente, en cuanto a los ejemplos y al tema de la imitación, hay una especie de consenso o de cuestión establecida de que nadie se debe presentar a otros como ejemplo. En todo caso, que otros te mencionen como ejemplo, pero tú nunca te debes presentar como ejemplo. Hay una falsa modestia en esto, una conciencia de lo que es políticamente correcto. Pero el apóstol Pablo no tiene problema en presentarse como ejemplo en aquello en que su conciencia le dice que es un ejemplo. Y aquí hay algo que debemos también aprender nosotros, y es que hay una falsa humildad y hay una verdadera humildad, y desde la verdadera humildad Pablo cree que está viviendo como un cristiano maduro. No nos debería sorprender tanto. Pablo dice a Timoteo en una de sus cartas que está llamado a ser un ejemplo en su palabra, en su conducta, en su fe, en su amor, a pesar de su juventud. Timoteo también debe ser un ejemplo. Todo responsable, toda persona que tiene un ministerio, un trabajo de responsabilidad, para Cristo debe ser un ejemplo. Todo cristiano debe ser un ejemplo. Todos nosotros debemos ser un ejemplo. El Señor dice que somos la luz del mundo y también la sal, que tenemos que alumbrar en este mundo. Nuestras vidas tienen que reflejar lo que dicen nuestras bocas. Tenemos que ser un ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Lo que pasa es que es mucho más cómodo decir que no somos ejemplo de nadie, mientras en el fondo pensamos que sí, juzgando a todo el mundo, y al mismo tiempo encontramos así una excusa para vivir en la más absoluta mediocridad. Creo que deberíamos aprender de la honestidad y de la humildad con la que Pablo dice esto, y aspirar a ser también nosotros un ejemplo para otros. Doy las gracias al Señor porque a lo largo de mi vida he podido conocer a hermanos y también a hermanas que han sido ejemplares para mí, y que me han mostrado el camino por el que yo debo andar también. A veces cuando pensamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, sí, nuestro corazón está lleno de amor hacia Él, pero su ejemplo se nos hace lejano. Nos parece que, claro, es el Hijo de Dios, perfecto. ¿Cómo vamos nosotros a imitarle a Él? Pero estas personas están de alguna manera como puente entre Él y nosotros, y nos están diciendo, sí, Él es perfecto, nos queda mucho para llegar a Él, pero mira, yo estoy en el camino, sígueme a mí, vamos juntos. Este es para mí el valor de estos siervos del Señor que se presentan o que son ejemplo para otros. Y gracias a Dios por ello. Y dice que hagamos esto según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto es también, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Que consideremos cuál es el resultado de su fe e imitemos su conducta. Por supuesto que cuando pensamos en otros cristianos vamos a encontrar fallos, en cualquiera. Es cuestión de conocer un poco más a una persona, es cuestión de tener un poco más de trato para que salgan a flote sus fallos y para que podamos darnos cuenta de sus imperfecciones. Por supuesto, no vamos a pretender otra cosa. Pero lo que se nos llama es a imitar lo bueno en su ejemplo, a imitar su anhelo, su aspiración de no conformarse a lo que son, sino de seguir adelante en la vida cristiana. Para mí los cristianos ejemplares son aquellos que a pesar de su imperfección no se rinden, siguen adelante y me animan a mí a seguir adelante a pesar de mi imperfección. Doy gracias al Señor otra vez por todas las personas que ha puesto en mi vida, que con honestidad han abierto su corazón y han reconocido sus fracasos, pero han sido para mí un ejemplo de cómo a pesar de esos fracasos han seguido
en pos del Señor y me han animado mucho. Hay buenos ejemplos y hay también malos ejemplos. La Biblia está llena de malos ejemplos, desde el principio hasta el final. ¿Y por qué contiene este libro que viene de parte de Dios tantos malos ejemplos? Bueno, porque aunque son tristes, los malos ejemplos son también instructivos. También nos enseñan, en este caso no lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer, lo que debemos evitar. Y dice el apóstol Pablo que, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y es interesante, ¿no?, y deliberado el hecho de que haya muchos malos ejemplos. Es un contraste seguramente con los pocos buenos ejemplos que encontramos. Dijo en el capítulo 2, a ninguno tengo como Timoteo, del mismo sentir que yo, que tan sinceramente se interese por todos vosotros. Es cierto que los cristianos maduros que viven vidas consagradas y que siguen de cerca al Señor Jesús son pocos en comparación con todos los que profesan alguna clase de religión, con todos los que pueden tener a Cristo en sus labios y sin embargo sus vidas son un escándalo y un motivo de tropiezo. Y muchas personas justifican en esto su incredulidad. Han conocido algunos casos de estos hipócritas, de estas personas que profesan una cosa pero viven otra y dicen, no, si yo ya sé lo que es la religión. La religión es una hipocresía, es mera apariencia, es estar a Dios rogando pero con el mazo dando, es poner una cara pero en el corazón hay otra realidad. Y en esto amparan muchos su incredulidad y su rechazo a la religión y a la fe cristiana también, al Evangelio. Simplemente decir que si bien es cierto que las personas que profesan una religión y con su vida la niegan son un gran tropiezo, es cierto también que, como ya hemos visto, hay buenos ejemplos. En cada generación hay personas cuyas vidas reflejan de una manera íntegra y sencilla la verdad del Evangelio. De tal manera que los que se tratan de excusar en esto no hacen bien. Hay mucho ejemplo malo, pero hay algún ejemplo bueno. Y esos ejemplos buenos son la demostración de que el Evangelio transforma vidas y obra en personas que siguen siendo imperfectas, pero que se esfuerzan por seguir al Señor. Y que tienen vidas que se van asemejando cada vez más a Él. Pero el apóstol, hablando de esto, dice que os he advertido muchas veces. Y es que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque es un gran desánimo conocer a personas así. De hecho, cuando conoces a varias personas así, tú mismo te preguntas si hay alguien, como me acuerdo ahora de Elías, ¿no?, si alguien ha quedado que todavía tema al Señor y tenga una vida íntegra. Estamos estos días viendo una serie en televisión española, Los Pazos de Ulloa se llama, y me llama la atención la relación que tienen los curas, ¿no? Y entiendo que la autora de la novela tenía su propia idea y su concepto del clero, pero refleja muy bien cómo la gran mayoría de estas personas pues realmente viven para su vientre, buscan solamente sus intereses, son adúlteros y realmente su conducta niega todo lo que con sus labios puedan decir acerca de Dios. Hay uno que es la excepción, que es el protagonista de la película, pero bueno, ahí os lo dejo. ¿Qué actitud tenemos que tener los cristianos hacia estas personas? ¿Una actitud de superioridad? ¿De reconocer o entender dentro de nosotros que somos mejores que ellos? Creo que no es esa la actitud que deberíamos tener, porque si somos algo diferente a lo que ellos son, es por la misericordia del Señor, porque Él nos ha alcanzado y porque Él ha transformado nuestros corazones. ¿Debemos tener una actitud de enemistad, de rencor, de rivalidad? Creo que tampoco. Son enemigos de la cruz, y al ser enemigos de la cruz son enemigos nuestros. Pero como el Señor nos enseña en muchos lugares, la actitud que Él espera de nosotros hacia nuestros enemigos y sus enemigos es una actitud de amor. Fijaos cómo habla el apóstol Pablo de ellos. Os lo he dicho muchas veces y aún ahora lo digo llorando. En el apóstol había una gran tristeza cuando pensaba en estas personas. Gran tristeza por el tropiezo que suponían para otros, por la deshonra que suponían para el nombre del Señor, pero gran tristeza también por ellos mismos. Es una situación que debemos pensar, cómo todas estas personas realmente lo que van a conseguir, el fruto que van a sacar de su fingimiento o de su hipocresía es la perdición, como dice el siguiente versículo. Son personas condenadas, perdidas, y hacia todas estas personas un cristiano nunca puede hablar
con orgullo ni con desprecio. Toda persona perdida debe suponer una carga en nuestro corazón para tratar de alcanzarles. Decía un gran predicador de Londres, no sé si era el siglo XIX, que no debemos hablar nunca del infierno sin lágrimas en los ojos. No debemos tratar acerca de la condenación y de la perdición de las personas sin que nuestro corazón se encoja por lo que esto significa. Y este era el sentir del apóstol Pablo hacia ellos, aunque al mismo tiempo le enfadase profundamente que estos fuesen un tropiezo para sus hermanos. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y es que no importa cómo hables de la cruz de Cristo, no importa cómo sea tu doctrina, no importan las palabras que salgan de tus labios, lo piadosas que puedan ser. Si tu vida niega el Evangelio, eres un enemigo de la cruz de Cristo. Se cuenta también de una anécdota que leí en algún comentario de un hombre completamente ebrio que iba por la calle apoyándose en las farolas, predicando a Cristo. Iba anunciando el Evangelio y las cosas que iban diciendo eran absolutamente correctas. Estaba diciendo verdades como casas. Pero ¿cuál era el ejemplo que estaba dando con su vida? ¿Cuál era la imagen del Evangelio que esta persona estaba mostrando al mundo? Estaba haciendo escarnio de la cruz. Estaba blasfemando el nombre del Señor. Estaba haciendo que quienes lo escuchaban se burlasen de Cristo y de la cruz. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nuestra vida, como he dicho antes, está llamada a ser un ejemplo para los demás y a evitar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ser tropiezo a otros, que han escuchado nuestras palabras y que están observando nuestras vidas. Debemos guardarnos mucho de esto. Enemigos de la cruz. Si son enemigos de la cruz, si la cruz no ha transformado sus vidas, si en la cruz no ha quedado su vieja manera de vivir, por mucho que la cruz esté en sus labios, sus corazones siguen siendo de piedra. Dice el texto a continuación, el 19, que su fin será perdición, que su Dios es el vientre. Nuestro Dios no es aquel al que podemos mencionar con nuestras palabras. Nuestro Dios es aquel que ha tomado nuestro corazón. Y el corazón de estos, no sé por quién estaba tomado, pero el vientre los dominaba. Sus apetitos, sus deseos, vivían para sí mismos, vivían para satisfacerse, vivían para dar rienda suelta a sus pasiones. Estas personas son la antítesis de lo que la fe cristiana nos enseña. El Señor Jesús nos llama a acudir a Él, a confesar nuestros pecados con Él, pero nos llama también a morir con Él, a morir al yo, a morir a una manera de vivir centrada en nosotros mismos, centrada en nuestros intereses, centrada en nuestras pasiones, invitándonos a vivir una vida diferente, invitándonos a, resucitados con Él, vivir para servirle, para glorificarle, para honrarle en todas las áreas de nuestra vida. Ningún cristiano que ha sido transformado por el Evangelio, que se ha encontrado de verdad con la cruz, puede seguir viviendo para sus pasiones solamente. Es una contradicción. Y digo solamente porque en todo cristiano continúa habiendo una debilidad y una lucha. Todo verdadero cristiano lucha y se esfuerza por encontrar su vida en Cristo cada día y no seguir viviendo para sus propias pasiones. Pero tiene que haber esta conciencia, hermanos, en todos los que de verdad han conocido al Señor. Dice, cuya gloria es su vergüenza, y aquí hay un distintivo que espero que sea claro también. Estas personas se enorgullecen, se jactan, presumen de aquellas cosas de las cuales debían avergonzarse. Espero que ningún verdadero cristiano caiga en esto. Ciertamente, cualquier cristiano puede cometer cualquier pecado, y sin embargo, el resultado debería ser una profunda vergüenza, un profundo sentimiento de dolor y de vergüenza por haber deshonrado el nombre de nuestro Señor, como todo verdadero cristiano siente tan a menudo, que no estamos a la altura, que no vivimos vidas a la altura del Señor y de lo que se nos demanda. Este es el sentir de un cristiano constantemente, nunca de orgullo por aquello que debe ser causa de vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Y es que si la cruz no ha transformado nuestra vida, si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús,
puesto en Él nuestra confianza y encontrado en Él nueva vida, nuestra esperanza no es celestial, continúa siendo terrenal, continúa estando en este mundo, continúa estando en la búsqueda de nuestros intereses en este mundo. Uno de los casos más patéticos que he escuchado sobre esto, pues viene de la familia de mi esposa, de su abuelo, por parte de madre. Y es una historia que me entristece mucho. Este hombre enfermó a una edad joven de una enfermedad degenerativa para la que no se encontró cura y sufría bastante, padecía dolores y en esta angustia, en este padecimiento, se preguntaba acerca del cielo y acerca de otra vida y acerca de Dios. Y venía a visitarlo un sacerdote y él le preguntaba al sacerdote: ¿habrá otra vida? ¿Habrá una esperanza para vivir una vida mejor después de esto? Y el sacerdote decía: pues mucho se habla acerca del oro y de la gloria de otra vida, pero nadie la ha visto, nadie ha vuelto para contárnoslo. Y ¿sabes lo que te digo? Que yo prefiero el barro de esta vida que el oro de la venidera. Cuando pienso en estas palabras me estremezco. Eran palabras de un sacerdote, eran palabras de alguien que supuestamente representaba a Dios, y lo que estaba haciendo era quitar toda esperanza a un hombre que estaba sufriendo y que se estaba haciendo preguntas profundas e importantes. Las personas que piensan o que anuncian haber conocido la verdad, tener una relación con el Señor y que viven para sí mismos y que buscan sus propios fines y sus metas y pensamientos están en este mundo, son una negación de la verdad. Que no sea este el caso de ninguno de nosotros, hermanos. Que nuestras vidas, aunque de una manera imperfecta, reflejen la aspiración de seguir a nuestro Señor, de andar tras sus huellas, de imitar su manera de vivir, de padecer con Él y de seguirle a Él, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que vaya Él. Es entonces este texto un llamado a los cristianos maduros, no a ser todos iguales, no a estar todos uniformados y como clones, ¿no? Siguiendo todos como una masa abstracta que sigue un propósito difuso. No. Se nos llama como individuos, dentro de nuestra libertad, dentro de nuestra conciencia, se nos llama a seguir al Señor de cerca, unánimes en lo fundamental, unidos en el Evangelio y unidos también en la visión de vivir por y para el Evangelio. Este es el llamamiento de todo cristiano maduro. Y cuando un cristiano maduro entiende este llamamiento, no debemos preguntar cuál es su trasfondo. No debemos preguntar cuál es su denominación o qué aspectos secundarios cree en tal o cual cosa. Cuando encontramos un cristiano así, es un ejemplo para nosotros, un ejemplo que debemos imitar, porque nos está señalando a Cristo. Espero entonces que el texto de hoy nos haya dado un ánimo a seguir lo bueno, a entender nuestra unidad que tenemos en Cristo y a entender también la libertad maravillosa que el Señor nos ha dado. Es una libertad, como he dicho antes, y una responsabilidad, que la aprovechemos. Creo que la mayoría de discusiones y disensiones en la Iglesia vienen no del mucho estudio, sino del poco estudio. Creo que si estudiásemos más la palabra con humildad, estaríamos más cerca, y estaremos sin duda cada vez más cerca. Pero mientras tanto, pues que seamos capaces de dar importancia a lo que de verdad la tiene y trabajar juntos en la misma dirección, siguiendo al Señor. Vamos a pedir por esto. Señor, te agradecemos por tu palabra y en la medida que la entendemos y que la comprendemos, te rogamos que nos ayudes a ponerla en obra, a ponerla en práctica. Te pedimos que, como esos buenos ejemplos que nos has permitido conocer y que conocemos, pongas en nosotros la carga y el anhelo de seguir su ejemplo, Señor, de seguir el camino por el que ellos van, que nos conduce a ti. Te pedimos que renueves en nosotros otra vez la ambición de ser como tú, Señor, de vivir como tú, de responder en este mundo como tú respondiste, de manifestar tu gracia a todos, de atraer a las personas a ti, Señor, de mostrar con nuestra vida que el Evangelio es real, que es poderoso para transformar pecadores en personas que tienen una aspiración diferente y un deseo diferente. Señor, pon en tu iglesia este deseo, pon este respeto también entre los hermanos y esta mente amplia y equilibrada para valorar todo lo que tu palabra dice, pero para respetarnos también unos a otros. Señor, gracias por tu Espíritu, porque donde está tu Espíritu hay libertad. Y gracias también porque tu Espíritu siempre nos lleva a Cristo, que es nuestra unidad.
En su nombre te lo rogamos. Amén.